Estamos todavía en la semana de los Reyes Magos, así que yo creo que de eso va un poco el tema de esta noche, el tema que nos propone José Antonio Echevarría, el presidente de la Asociación Amigos del Mundo. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés, buenas noches. Es que estamos todavía en la semana de Reyes Magos, ¿no? Estamos Pues sí. todavía degustando el roscón casi. Pues precisamente. Pero mira, me vas a permitir hoy que haga un pequeño inciso. En este Día de Reyes, pues falleció un íntimo amigo mío, casi un hermano, diría yo. Y lo digo por una curiosidad, lógicamente, porque aunque el fallecimiento efectivamente nos afectó mucho, ocurrió un caso curioso dentro de este amigo, ¿no? Cuando vinieron a llevárselo, cuando lo bajaron por la escalera, lógicamente, en el ascensor, al salir por la puerta llegaba yo también al fondo, o sea, bajaba de su casa, y lo habían metido en la furgoneta, y curiosamente en ese momento estaban los fuegos artificiales de los Reyes Magos de la cabalgata de Colindres que en ese momento se estaba desarrollando. Como te he dicho, él era un foróforo, era un entusiasta total de los Reyes. Todos los años esperaba ese regalo que siempre le hacían. Es más, el mismo día del fallecimiento por la mañana se comió parte de un roscón de Reyes. Pero bueno, el hecho es que justo lo meten en la furgoneta y de repente hay un fogonazo, un golpazo, ¿no? Un fuerte ruido que era la traca final de los fuegos artificiales. Todo es sonar esa traca, ver esa luz, y en ese momento se pone en marcha la furgoneta. Y mi pensamiento, mi travieso pensamiento, se fue a decir: vaya Lolo, parece que esa luz es como si fuera la estrella de los Reyes Magos que te ha venido a buscar para llevarte justamente con ellos. Y la furgoneta salió en marcha. Una, bueno, pues épica despedida, ¿no? Para este amigo, efectivamente. Así que me recuerdo para toda la familia. Bueno, y ahora vamos a lo nuestro. El cuarto Rey Mago. Hay muy poca gente que conoce la existencia de este cuarto Rey Mago, y vamos a llamarle Rey Mago porque realmente ninguno de los Reyes Magos era exactamente rey, sino que eran unos sabios de Oriente, la mayoría de ellos eran magos, sí, sabios también, y estudiosos del mundo de las estrellas. Y solo, fíjate, el Evangelio de Mateo hace referencia a esta historia. Solo. Pero el Evangelio de Mateo, porque aquí me pillas, yo sí sabía de la, en teoría, existencia de un cuarto Rey Mago, un poco de casualidad, en su momento, en su día, me enteré un poco de casualidad, porque mi sobrino estudió en un colegio religioso y me lo contó él, que se lo habían contado en el colegio. Pero ¿los evangelios hacen referencia al número exacto de Reyes Magos no. O de sabios? No. No, es que precisamente que no. Tenemos que dar por hecho que en la referencia de Mateo solamente habla de sabios, de magos, tampoco habla exactamente de reyes, o sea, habla de magos. No establece el número, por lo tanto, lógicamente, esta presencia, vamos a decir, del cuarto Rey Mago llamado Artaban, pues podemos considerarla dentro de lo que puede ser quizás una leyenda más, una historia o un misterio hecho realidad. Se dice, se recoge en la documentación existente, que Artaban nunca llegó a adorar a Jesús. Hubo una serie de circunstancias que impidieron que él llegara, aunque fue uno de los primeros descubridores de la estrella, de esa estrella errante que en su día les guió. Él usó toda su vida a ayudar a otras personas. El Día de los Reyes, lógicamente, es uno de los días, sobre todo en España, que es donde más lo celebramos, es la fiesta, por decir de otra manera, de los niños, ¿no? Donde esperamos es un día todos, precioso el Día de Reyes Magos. Que esos reyes nos traigan todo lo que le hemos pedido, o casi todo,
ahora ya es casi todo, porque antiguamente tú pedías, no sé, por decir alguna muñeca, te traía una pelota. Bueno, antiguamente los reyes eran más autónomos, vamos a decirlo así. Era lo que había, sí, tenían una libertad, porque claro, hoy con internet son más rápidos, ¿no? Y enseguida les llegan los mensajes. Cuando aquello había cartas que se perdían en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto, pues ellos, en vista de a quién tenían que regalar, pues escogían sus regalos, ¿no? Decíamos que Artaban nunca llegó a su destino por una serie de circunstancias que el hombre había atravesado. Era tal y como se escribe, era de barba larga, ojos nobles y profundos, y que residía, se dice, en el año 4 antes de Jesucristo, en un monte llamado Usita. ¿Pero todo eso se sabe de Artaban? Bueno, eso es lo que aparece en documentaciones, y vuelvo a repetir que estamos hablando quizás de leyenda, quizás de misterio, bueno, y quizás de realidad. Porque, claro, partimos de la base de que estamos hablando de los Reyes Magos. Es que hay que tener en cuenta que tampoco de los Reyes Magos sabemos mucho. No, porque tú lo has dicho bien, en los evangelios, por lo menos en los que no son apócrifos, en los canónicos, solo en uno de ellos se hace referencia a la adoración de los Reyes Magos. Pero es que casualmente los apócrifos ni siquiera no aparecen. Y en los apócrifos ni aparecen, ¿no? No aparecen. Oye, para ser una cosa que solo se cuenta en un evangelio, ¿cómo ha arraigado? Bueno, ha arraigado, yo creo que precisamente por esa atracción que tienen esos reyes, de por qué se empezaron a hacer, lógicamente, regalos, y es como todo, ¿no? Bueno, ahora nos están intentando, bueno, no ahora, ya hace tiempo, meter el Papá Noel aquí en España. Uy, ya está instauradísimo. Sí, Escúchame, José Antonio, el Papá Noel es como Halloween, vino para quedarse y no le pretendas echar. Es una implantación totalmente, americana. Pero yo soy muy pro Reyes Magos. Con su roscón de Reyes. Y yo también. Que solo lo como el día de Reyes o la víspera, pero quiero decir que no lo empiezo a comer en noviembre, entonces me sabe mucho más rico porque solo lo como una vez al año. Y los Reyes Magos, que son 3, traen mogollón de regalos y es un día súper bonito. Efectivamente. Bueno, pero si Papá Noel quiere traer algo, nunca le digo que no. Hombre, lógicamente, siempre que traigan algo, pues hay que recibirlo, como tiene que ser, además. Yo para un vino Papá Noel, perfecto. Ya para toda la vida los Reyes Magos. Decíamos que Artaban poseía un don, que era, lógicamente, era astrólogo, era un sabio, un investigador, y él recibió, por medio del oráculo, recibió la nota de que estaban a punto de suceder algunos sucesos que para los demás podían pasar desapercibidos, pero no para una persona de la categoría de ¿no? Y aunque él advirtió la llegada de este ser de luz, vamos a decir que en este caso es el niño Jesús, él establecía o entendía que ese ser iba a traer el perdón de los pecados, decía, claro, cuando yo todavía no había nacido Jesús, pero ya se hablaba de pecados, y él presagiaba que era, vamos a decir, una faena, por llamarlo de una manera, muy interesante, muy buena, y que además que a él le iba a esperar, porque del momento que lo descubre ya se implantó el ir a adorar a ese ser, a ese niño, y que le iba a esperar un camino, entre comillas, bastante complicado, ¿no? Y aunque sí tenemos conocimiento de las hazañas, digo conocimiento a través de lo poco que conocemos, de las hazañas que le impidieron llegar a adorar al niño junto con los otros reyes. Bien, Artaban se encontraba en las cuevas del monte Usita, como hemos dicho, y poco después de vaticinar que había llegado, que llegaba este niño, recibió un mensaje que venía de, ya vamos a llamarlos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que eran nuestros conocidos reyes. Y en esta carta le avisaban a Artaban de que ellos, los 3 reyes, iban a ir a visitar al niño y le invitaban, a que se llegara o fuera con su comitiva y los 4 dirigirse a la adoración del niño Jesús. Le dijeron que se iban a reunir en una zona conocida como Borsippa. Bien. ¿Pero los otros 3 iban en comandilla? ¿Eran más sí, bueno, los 3 ya se habían puesto en conocimiento los unos con los otros. Vale. Es igual que cuando en un grupo de amigos... que tenían un grupo de WhatsApp ellos 3 y vamos se a hacer de un viaje y nos ponemos en contacto y decimos, oye, tal día, tal hora, en tal sitio, ¿no? Pues esto era igual. Allí, en Borsippa... donde habían quedado con Artaban. Se iban a reunir y ya conocían o sabían que iba a haber un astro, una estrella, que les iba a dirigir. Vamos a ver el vídeo número 1. Los 3 Reyes Magos de Oriente
llevaron oro, incienso y mirra al lugar de nacimiento del niño Jesús. Le rindieron homenaje para reafirmar que era el rey, no solo de los judíos pobres, sino también de los ricos y de los gentiles. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien reinaría por los siglos de los siglos. Sin embargo, poco se habla del cuarto acompañante, aquel que no llegó a su destino. Artaban, el cuarto rey mago. Vamos a ver, ¿y qué le ocurre a Artaban en ese sitio en el que han quedado para que no pueda seguir con la comitiva? Bueno, porque pues, esto también me lo contó mi sobrino, pero se me ha olvidado. Bien, eso es lo que hemos dicho antes que eran las hazañas. Bueno, las hazañas, yo más diría que hazañas, contratiempos que el hombre tuvo que sufrir, aunque sí hazañas porque al final consiguió parte de lo que él pretendía. Bien, una vez recibido el mensaje de los Reyes Magos, Artaban preparó su caballo que se llamaba Basta. ¿Sabemos hasta el nombre del caballo? Sí. Qué fuerte. Y mira, sin embargo, no sabemos los nombres de los camellos. Claro, es que... Qué curioso. Bueno, cosas de las leyendas, de las historias y otras cosas más, ¿no? Entonces él, aun cuando los reyes sabemos que llevaba cada uno un regalo, Artaban, como en un principio se había organizado él solo para ir, eligió 3 regalos para ofrecer al niño. Joder, si era el guay. Quiero decir, era el rey que más molaba. Llevaba 3. Era el más rico de todos. Entonces escogió un zafiro azul, de un azul profundo, que era como la profundidad del mar. Me lo voy a apuntar y todo. Zafiro. Va bien. Y ya ha superado a Baltasar con la mirra. Esto representaba para él la ofrenda de fe, de creer en ese niño y las virtudes que ese niño iba a tener. Otro segundo regalo fue un rubí, y decía rojo como el fuego. Y esto señalizaba la esperanza de que ese niño se cumpliera lo que él había vaticiado. Y por último, escogió una gran perla blanca. No le veo pegas a este rey. Una preciosidad, y que él creía que era quien le iba a dirigir el camino, esa perla. ¿Qué ocurre? Que el primer contratiempo, como me preguntabas, Artaban inicia su periplo y a lo largo del camino se tropieza en un momento determinado con una persona, con un hombre cuyo cuerpo había sido masacrado. Sí. Lo habían machacado, lo habían medio desnudado y le habían metido una paliza terrible. Estaba ya cerca de Borsipa. ¿Qué ocurre? Que Artaban se apiada de él, lo contempla, el otro pobre, pues lógicamente se queja, le cuenta la historia que le había pasado y decía que se trataba de un comerciante que había sido despojado de todo lo que llevaba y golpeado hasta ponerle al borde de la muerte, como te había pasado hoy en algunas ocasiones. Artaban se apiada de él, era muy limpio de corazón, según se dice, y sin dudarlo siquiera lo recoge, lo sube en su caballo Basta y lo lleva a una aldea cercana donde se encuentra con un médico. El médico, asombrado por ese espíritu de caridad, diríamos, y bueno, lo meten, lo curan y tiene un tiempo, por ejemplo, de rehabilitación, y Artaban se queda allí con él. ¿Qué hace? Que como era tan costoso, vamos a decir ya como decimos hoy, el tratamiento médico de este hombre, Artaban entrega el zafiro para que este señor se pueda curar. Lógicamente... Le quedaba el rubí y la perla todavía. Sí. Lógicamente, este encuentro y este tiempo dedicado a ayudar a esta persona, pues lógicamente... Le retrasa. Y cuando llega a Borsipa, Melchor, Gaspar y Baltasar ya se habían marchado, pero le habían dejado una nota que camino era el que tenía que seguir. Y entonces él reinicia ese camino, pero ya en solitario. Hubo también este hombre,
este hombre a que le había curado, que le dijo que al contarle a Artaban cuál era su misión, le dice, mira, es que a mí me han dicho mis sabios de mi tierra que esa esperanza, ese niño que va a nacer, no va a nacer en Jerusalén, va a nacer en Nazaret. Y lógicamente hacia allí encamina sus pasos. Él intentó alcanzar, vamos a decir a todo trapo, como vulgarmente decimos ahora, a sus compañeros que habían decidido marcharse. Sin embargo, siguió siguiendo esa estrella, porque lógicamente él también vía esa estrella, continuó andando por el desierto y a una velocidad, diríamos, casi excesiva. Su caballo, al forzarle tan fuertemente, pues lógicamente se muere y tiene que hacer el resto del camino andando. Ojo, que es que el caballo ya se llamaba Basta, ya le estaba dando pistas. Ya lo he dicho que ya bastaba, ¿no? Entonces, él continúa su camino andando hasta poder encontrar y llega a otra aldea, lógicamente. Vamos a ver el vídeo número 2. Médico, sacerdote, astrólogo y sabio de Persia. Planea ir en caravana a Belén junto a Melchor, Gaspar y Baltasar. Entusiasmado cargaba un zafiro, un rubí y una perla de gran precio para entregarlos al nuevo rey. Desafortunadamente, Artaban no pudo reunirse con los otros reyes magos debido a una serie de aventuras y contratiempos. Artaban vivía en las montañas de la antigua Persia. Desde ahí estudiaba los planetas y a las estrellas. Todo transcurría como de costumbre, hasta que un día predijo el nacimiento de un gran rey. Después de su predicción, vendió todas sus posesiones y se dispuso a comprarle regalos al rey. Los presentes fueron un zafiro azul radiante, un rubí perfecto y una perla espectacular. Con la intención de integrarse a la caravana de otros 3 hombres sabios, dispuestos a darle la bienvenida al nuevo rey, Artaban comenzó su viaje a Jerusalén. Sin embargo, el hombre no contaba con que su viaje fuera tan difícil y lleno de retrasos. Artaban tenía un poquito de mala suerte, el pobre. Ya va con retraso. Ha dejado el zafiro para pagar los cuidados del señor que encontró apaleado y que llevó hasta donde un médico. Y ahora nos habíamos quedado en que había llegado a una aldea porque había tenido que ir a pie, que el caballo se había muerto. Correcto. Pero hay que pensar que quizás este camino de este hombre estaba, entre comillas, programado. Es decir, quizás él no tendría que llegar a Belén y tendría que cumplir otros objetivos que ya, como siempre decimos, podían haber estado escritos en las estrellas. Puede. Bien, decíamos que había llegado a una aldea. Esa aldea realmente era Belén. Pero ya llega una vez que, digamos, ha transcurrido el nacimiento del niño y sus compañeros, sus conocidos, ya habían partido. Y se entera de allí que había una persecución y masacre que, como sabemos, el rey Herodes había proclamado, y se estaban matando a los niños menores de 2 años. Artaban quedó impresionado por esta situación, no lo podía creer que estuviera matando niños, pero en el transcurso que iba andando por Belén, encuentra a un soldado, un grupito de soldados, que iban a matar a un niño. Entonces él, cuando llega, con una voz potente y dictatorial, vamos a decir, dijo: «¡Alto! Esperar». Sacó su rubí y se lo entregó al soldado que tenía el niño, al jefe de la guardia, para que lo soltaran. Efectivamente, al niño lo soltaron y su madre lo cogió y se marchó. ¿Qué ocurre? Que el jefe de aquella soldadesca se dio cuenta de esta maniobra que había hecho Artaban y mandó detenerlo. Y algunos
investigadores, estudiosos o como queramos llamarlos, entendieron que había estado 30 años metido en la cárcel, pero hay otros que entienden que no había sido detenido un tiempo cortito y que lo habían soltado y que él se había dedicado posteriormente a seguir los pasos de Jesús, a ver si se lo encontraba, ¿no? De todas formas, vamos a pensar que él estuvo efectivamente 30 años y una vez que lo sueltan... Pues le quedaba la perla para... Ya estaba muy mayor, sí, le quedaba la perla, pero lógicamente tiene que volver a ayudar a otra persona y esta vez fue a una jovencita. ¿Qué ocurre? Pues que Artaban camina por aquellas calles sucias y llenas de dolor, lógicamente, pero también de esperanza para él. Él entendía, ¿no? La gente se estaba comentando en la barriada que iban a crucificar a un inocente, pero también decían a un falso profeta que había ofendido a Dios diciendo que él era el hijo de Dios. Claro, lógicamente Artaban dijo, bueno, después de 30 y tantos años o los que estuviera buscándole, dijo, pues por narices, tiene que ser aquel niño que yo no pude visitar y ofrecerle mis regalos. Pero de repente oye unos sollozos y unos gritos atenuados por la rabia, por el dolor, ¿y qué encuentra? Encuentra que hay una esclava, una muchacha a la que querían subastar. Entonces, esta chica vendida, que iba a ser vendida, repito, como esclava, nuestro rey Miago, nuestro Artaban, se apiada nuevamente de esta persona y, que ya no poseía nada, se da cuenta de que aún le quedaba una de las joyas que había traído. Echa así mano del zurrón y dice, hombre, se me queda la perla. Así que coge la perla y se la da al vendedor de la muchacha y, por lo tanto, pues otra más que queda liberada y una joya más que desaparece. Es decir, escúchame, Artaban, las tres. Artaban, Dios tenía otros planes para él. Claro, por eso te digo yo que está claro que su camino al inicio... Porque todo eso no se lo podían mandar ni al de la mirra ni al del incienso. No lo tenían. El del oro quizá, pero Gaspar y Baltasar no podían hacer eso. Claro, efectivamente. Entonces, bueno. La joven, agradecida, besa las manos y las heridas de aquel hombre que ya tenía ceguera, prácticamente no veía, y él solo sonreía. Según después, hay un momento en que la tierra tiembla. ¿Cuándo se produce ese temblor? Cuando Jesús muere en la cruz. Ah. Entonces, sí, claro, hemos dicho que era el momento en el que él empezaba a oír que había uno que se había proclamado hijo de Dios y que le iban a juzgar. Claro, hay un terremoto y se abre la tierra y se lo traga. ¿A Artaban? Artaban. Y entonces, oye... Vaya final. Sí, sí, pero un final, voy a decir, delicioso. ¿Sí? Porque cuando él estaba todavía con vida, oye algo que dice que tú has hecho mucho por mis hijos, por mis hermanos, y te mereces estar conmigo. Y entonces Artaban pregunta, pero ¿cuándo hice yo nada por ti? Si yo no he hecho nada. Y, lógicamente, Jesús le contesta esa frase que todos ya conocemos, que dice, lo que hiciste por mis hermanos, lo has hecho por mí. Y así Artaban muere en los brazos de Dios. ¡Oh, qué bonito! Hay otra versión que dice que mientras él estaba paseando, cayó una teja en ese movimiento de tierras y le dio en la cabeza y lo mató. Y ya sigue con esta parte de que Dios se le presenta para agradecerle lo que había hecho por sus hermanos. Vamos con el vídeo 3. Un día se topó con un hombre tirado en el camino, claramente enfermo. Artaban no pudo dejarlo pasar. El enfermo suplicó por su ayuda. El sabio sabía que detenerse a ayudar provocaría un retraso considerable en su viaje, pero si simplemente ignoraba al moribundo, el hombre seguramente moriría.
su compasión pudo más y se quedó a cuidar al enfermo hasta que éste comenzó a mejorar. Cuando el hombre estuvo mejor, dijo a Artaban: «No tengo con qué pagarte, pero te puedo compartir valiosa información. Nuestros profetas nos han dicho que el Mesías nacerá en Belén, no en Jerusalén. Que Dios te guíe allí, porque cuidaste a un hombre que estaba enfermo al borde de la muerte». Cuando Artaban por fin pudo llegar al lugar donde había quedado de encontrarse con sus amigos, ellos ya no estaban. Al poco tiempo recibió un mensaje de Melchor, Gaspar y Baltasar, compartiéndole que habían decidido no esperarlo más y que debía seguirlos a través del desierto. Pobre Artaban, porque en el fondo era un poco como pringado, ¿no? Es un poco como la historia de, bueno, el gran generoso, él tenía un objetivo muy noble y no lo acaba de conseguir. Sí, efectivamente. Pero se quedó sin ver al Hijo de Dios. Al final él oyó la voz de Dios, que es la de Jesús en este caso, que la perseguía. Bien, me decías que habías conocido lo de que este hombre se perdía en el desierto. A ver, vuelvo a decir, yo esto la primera vez que lo oí, me lo contó mi sobrino, que tendría 5 años en aquel momento, y entonces me dijo, no llegó con los 3 Reyes Magos porque se cayó en el desierto y se perdió. Bien. Y entonces esa es la explicación de un niño de 5 años. Bueno, pues hay una explicación astronómica que el astrónomo Mark Kircher, de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, aseguró en la revista Astronomy que efectivamente la existencia del cuarto rey pudo ser perfectamente real. Sí es cierto que también es real que pudo perderse en el camino en el desierto y lógicamente no fue capaz de llegar a Belén en el momento que él tenía. O sea, hay una explicación astronómica por la cual Artaban podría no haber podido seguir la estela de la estrella. Exactamente. Hay un fenómeno, decía este astrólogo, que le habría llevado lógicamente a un error. Y según este experto, se trata de que la estrella que siguieron todos los Reyes Magos, que pudo ser una nova, así llamada, en una situación, en un momento determinado, pudo hacerle, lógicamente, perder este camino y no encontrarlo, mientras que ya cuando lo encontró fue tarde para sus propósitos. Siguiendo la leyenda de Hitler, tenemos que decir que, así como Melchor, Gaspar y Baltasar sí que supieron interpretar las señales que recibían de la estrella, tardaron entre 4 a 5 semanas en llegar a Jerusalén, como sabemos donde se produjo el hecho de presentarse alrededor, diciéndole que había nacido el Redentor, ¿no? Y siguiendo a esa nova. Tras esperar varios días, una audiencia con los oídos, como nos cuenta la historia ella, volvieron a ver la estrella unos 10 kilómetros de donde se encontraban hasta llegar al punto exacto del nacimiento del niño. Pero, ¿qué pasó con el cuarto rey mago? Pues que no fue capaz de encontrar el camino, y Hitler asegura que no fue capaz de interpretar las correspondientes señales que posteriormente venían del cielo y que le había recibido. Según él, según Hitler, la luna se produce una conjunción con esta nova que al juntarse pues tapa su luz y por lo tanto hubo un eclipse de como esa una estrella, especie digamos, ¿no? Una especie de eclipse de estrella, que fue lo que le produce el quedarse el pobre hombre sin guía, con lo cual pues todo esto le alargó en su tiempo y fíjate, estamos hablando de que ya habían pasado 30 años casi cuando llega, ¿no? Pero sí que dice que esta situación no se presentó en un 6 de enero, o sea, por descontado que no, que era cuando fueron los reyes, ¿no? Sino cerca del 21 de marzo del año 5 a.C. Esto, según él, dice que es una explicación real a una leyenda quizás convertida en cuento navideño. No, pero también sabemos que Jesús no nació en diciembre. No, en diciembre no, por descontado. Vamos con el vídeo 4. Artaban entonces se vio obligado a regresar a Babilonia y a vender el zafiro que llevaba de regalo para poder comprar camellos y comida para el viaje.
Cuando logró llegar a Belén, Artaban descubrió que Melchor, Gaspar y Baltasar ya habían ido a visitar al niño y que de hecho ya hasta iban de regreso a sus respectivos hogares. Desafortunadamente también el rey había emprendido su viaje hacia Egipto. Decepcionado, Artaban emprendió de nuevo su viaje, no sin antes volverse a detener en el camino para ayudar a una joven madre que intentaba salvar a su hijo de los soldados Herodes. Artaban entonces sobornó al capitán de la guardia con el rubí que había comprado para Jesús. Así fue como pudo salvar la vida del bebé. Seguro ya lo intuiste, pero este acontecimiento ocurrió en el marco de lo que ahora se conoce como la Fiesta de los Santos Inocentes, cuando Herodes mandó a eliminar a muchos bebés en su intento de acabar con el niño Jesús. Es un poco triste, pero a la vez bonita la historia de Artaban. Sí. Tiene las dos cosas, ¿eh? Es un poco triste porque él sale con toda la ilusión del mundo, encima el único que iba solo, el primero que se da cuenta del mensaje del oráculo, claro. El único que va solo, todo su interés, y luego no puede llegar a su objetivo. Es triste, pero también es como bonito porque va como cumpliendo muchas cosas por el camino. Y él consiguió su meta al final, ¿no? Decíamos al principio, me preguntabas, que la versión del cuarto rey, o sea, no existe ni en las Sagradas Escrituras, ni tampoco aparece en los libros apócrifos de la Biblia. Solo, dice, se trata de una historia. Claro, pero a mí no me extraña ni ni la Biblia, lógicamente, ni los Evangelios, ni me extrañan los apócrifos en parte, porque ya sabemos todo lo que ha desaparecido de documentación más o menos real y efectiva, que no aparece tampoco en esos textos. Por lo tanto, quizás se haya tratado de esconder lo mismo que cuando hablamos de Judas, que se le mantiene y se le establece como el, entre comillas, asesino de Jesús, entre comillas, cuando hay versiones que dicen que era el mejor amigo de Jesús y el único capaz de cumplir las Sagradas Escrituras como así fue. Por lo tanto, siempre hay versiones para todo. Claro, es que yo siempre he sido una gran defensora de Judas, pero yo también porque soy muy defensora de causas perdidas, pero claro, Judas sirve para dar cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Efectivamente, si no, ¿qué hubiera pasado? Poco nos metemos con Pedro y le negó 3 veces. Efectivamente. Y le hemos hecho el padre de toda la Iglesia. Así es. Bien, ahora ya nos tendríamos que preguntar, ¿qué simbolizaba realmente ese cuarto rey mago? Claro, ¿de dónde nace la leyenda? ¿Por qué nace? Pues el cuarto rey mago es un símbolo poderoso de sacrificio y altruismo, lo que tú decías hace un poquito, ¿no? Su historia que ha trascendido como un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que damos o tenemos materialmente, sino en cómo ayudamos a los demás. Él era un ejemplo de esa ayuda a los demás. Se quedó sin nada, de nada que tenía que regalar. ¿Por qué? Para ayudar a otras personas. Y diríamos, o sacaríamos una moraleja de toda esta historia, que es que no hay nada que tanto valga la pena que se consiga fácilmente, lógicamente. Y cuando este hombre sabio encontró su gran recompensa, que era al final que Jesús le hablara, tras aquello que parecía una lucha interminable y lógicamente maltratado, podríamos decir, por estas historias que le habían pasado, al final se mantuvo fiel a su causa, persistió y alimentó en su interior el deseo de hacer el bien, a pesar de todas las dificultades, porque otros hubieran tirado la toalla y hubieran dicho, venga, yo tengo aquí para vivir, me doy vuelta yo ya lo he intentado. Caballo, eso es. Escucha, el caballo se ha muerto, yo ya lo he intentado. Pues claro, hasta por llegado, eso por se habla de que esto fue una historia de esperanza, que es lo que transmitía realmente Artaban. Vamos ya con el último vídeo, el 5. Artaban sentía tristeza en su corazón. Jamás pudo entregarle los regalos a su rey. Todo se sincronizó, y en cuanto salvó a la joven de sus captores, Jesús murió. De pronto, un terremoto de fuerte magnitud golpeó la ciudad. Una pesada teja se desprendió del lugar por el que pasaba Artaban, golpeándolo fuertemente en la cabeza, hiriéndolo de muerte.
Mientras Artaban agonizaba, escuchó claramente una voz que le dijo: «Lo que hiciste incluso al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste». Sin saberlo, todas las buenas obras y las vidas que Artaban salvó a lo largo de su búsqueda, Jesús las presenció. En ese momento, Artaban, con lágrimas en los ojos, entendió que sus tesoros fueron aceptados. El cuarto rey mago murió habiendo encontrado a su rey. Igual pasa a ser mi próximo rey mago favorito, Artaban, ¿eh? Bueno, ¿por qué no? Claro. Aunque bueno, ahora que lo pienso es el que no llega, no sé. Le voy a dar una vuelta. Sí, pero a casa sí puede llegar. No lo sé, le voy a dar una vuelta, José Antonio. Es Escúchame, que yo tiendo a elegir mal. ¿Sabes? Cuando tengo para elegir, me aturullo y elijo mal. A ver si con esto también voy a meter la pata. Bien, ahora, por último ya, para finalizar, nos haríamos una pregunta. ¿Existió realmente este cuarto rey mago? ¿Quién lo sabe? Y entonces, la historia, esta leyenda, este misterio, habla de una ampliación del relato bíblico de los Reyes Magos, narrado única y exclusivamente, como hemos dicho al principio, en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, no el Antiguo, el Nuevo Testamento. Se habla solo de un cuarto rey mago, lógicamente aceptando la tradición de que los Reyes Magos eran 3. Y Artaban podía ser considerado como uno de los sacerdotes de uno de los Reyes Magos, aunque realmente era un rey mago. Y más allá de esta, llamémosle, trinidad de los 3 reyes, conocidos por Reyes Magos, Artaban en sí representa una grandeza que reside única y exclusivamente en la bondad hacia sus semejantes, hacia los demás. Su historia nos puede recordar, no, de hecho nos recuerda que la verdadera grandeza se puede encontrar en la compasión, en el amor y en la generosidad hacia los demás. Estos valores que perduran a lo largo del tiempo como la esencia de ese legado, pero que hoy, con este mundo tan cambiante que tenemos, eso se está abandonando. Solamente vivimos para nosotros mismos y muchas veces muy poco a poco nos preocupa la situación de las demás personas. Es más, cuando encuentras a alguien que te puede pedir ayuda o, lógicamente, tienen necesidades, y esto es un poco como cuando yo decía en las jornadas, que si con esto conseguimos que cuando alguien te pide la mano, te pide esa ayuda, tú en lugar de dárselas, no se la das y encima les vuelves la espalda. Esa es la lección que yo creo que tenemos y que Artaban, de alguna manera, se nos transmite en esta, para mí, bella historia. Muy bonita, me ha gustado mucho la historia del cuarto rey mago, la historia de Artaban. José Antonio, un placer vernos también en este 2025. Bueno, pues una vez más, Inés, agradecer lógicamente esta impartición, vamos a decir, de estas historias, en resumen, tanto de las escrituras, de las leyendas de los reyes, como otras de los egipcios y otras cosas. Pero todo es dar información a nuestros televidentes, como esta de hoy. Esta de hoy creo que da para comprobarla e investigarla mucho, porque hay bastantes o varias versiones de la historia de Artaban. Yo he escogido una, la que más bonita me ha parecido, pero así damos pies a nuestros televidentes para que ellos puedan investigar. A bichear un poco, claro. Y, como siempre decimos, amigos, estudien, atrévanse a saber, que el saber nos hará libres. Hasta el próximo programa. José Antonio Echevarría, presidente de la Asociación Amigos del Mundo, que ha estado con nosotros un jueves más. Hasta ahora.